Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Hipertexto 23 y contamos con una gran invitada, casi del ámbito internacional, diría, a quien pasamos a presentar. Mercedes Roffé nació en Buenos Aires en 1954, es poeta, traductora y editora. Entre sus libros se destacan Cámara Baja, La Ópera Fantasma y Carcaj Vislumbres. Desde 1996 vive en Nueva York y dirige el sello Ediciones Pen Press. Acuéstate boca arriba como si fueras a morir o a darte a luz. Este poema corresponde a su libro La Ópera Fantasma. Bueno, muchas gracias, Mercedes, por estar en Hipertexto. Gracias a vos, Juan Pablo. Bueno, y decía casi internacional porque si bien sos argentina y muy argentina, digamos, pasaste muchísimo tiempo y estás viviendo ahora en Nueva York. Así que la primera pregunta es, ¿cómo fue, digamos, esa inserción en otro país, en otro idioma y siempre escribiendo además y siempre poesía? Sí. Bueno, la inserción fue a partir de un viaje en el cual fue a terminar un doctorado, a hacer un doctorado. O sea que eso ya fue una manera de ir entrar, digamos, integrándome a las estructuras, sobre todo académicas del país. En esa época no escribí tanto, más bien escribía los trabajos monográficos, la tesis finalmente. Y ya después de esa etapa sí empecé a retomar el ritmo de escritura más fluido, como solía hacer antes de irme. Claro, o sea, más, digamos, más lo que haces hoy, ¿no? El tema de la poesía y eso. Claro, claro. ¿Y cómo es, digamos, mantener los dos lenguajes, ¿no? Porque son totalmente opuestos, diría. Son o sea, la distintos. monografía y la monografía más académica y la poesía. Sí, lo que pasa es que cuando hacía la parte académica lo hacía con tanto gusto porque me dedicaba a la literatura medieval. Claro. Entonces, realmente estaba bastante cerca, siguiendo la idea de Borges y de Eco. Casi es un sector de la historia de la literatura de los que más cerca están de la literatura actual, ¿no? Un montón de recursos que pensamos posmodernos, que creemos recientes, realmente estaban ahí muy atesorados. Es muy interesante, muy divertido también. Mirá. Sí, bueno, siempre se dice, digamos, que los historiadores de alguna manera exageran al hablar de la Edad Media como algo oscuro, ¿no? Como, sí, por supuesto. Como que había muchísimos elementos interesantes que después se retomarían, ¿no? A partir del Renacimiento. Por supuesto, sí, sí. Creo que se refería más bien a la etapa entre el 400 y el 1200, claro. Por ahí, no tanto lo que llaman el prerrenacimiento, el humanismo, claro. Que ya es otra cosa. Bien, Mercedes, en cuanto a, digamos, a Nueva York, ¿no? Porque uno piensa siempre como desde Lorca, ¿no? Uno de los puntos más altos de la poesía. ¿Cómo era leída tu poesía o si te costó, digamos, también como acceder a los circuitos, no sé, literarios, que pudieras publicar allá, que fueras leída? ¿Cómo se lee la literatura argentina o la poesía argentina concretamente? No puedo ser muy optimista en esa respuesta. No. O sea, la relación con la traducción en los Estados Unidos es bastante limitada. Tienen los mismos traductores profesionales estadounidenses, se ríen tristemente de que el porcentaje de traducciones anual en todas las especialidades y de todas las lenguas es de un 3% de lo que se publica. O sea, se traduce un 3% de toda la publicación. De todo lo que se publica, solo el 3% es traducción, luego será un 20% de ese 3% será literatura, belles lettres, ¿no? Y de eso poesía será un 30% de eso. Así que imagínate, o sea, es como, no se puede pretender que realmente hay una tarea de investigación. De investigación en la academia sí, pero eso no es leer literatura como se leen los lectores, ¿no? Entonces eso es un tema problemático, ¿no? Precisamente, bueno, en realidad mis libros en inglés han salido hasta ahora en Inglaterra y hay otro por venir que también va a salir en Inglaterra, donde hay una colección, dos colecciones muy abiertas a la traducción. ¿Y cómo te llevas, por ejemplo, con tus libros traducidos al inglés, quiero decir, ¿no? ¿Cómo se siente leerlo en cuanto a lo musical, en cuanto al sentido? ¿Sentís que se pierde mucho o no? Viste que siempre se suele decir esto de de que la traducción pierde todo en cuanto a la poesía. No, para nada. La verdad, bueno, estoy
felicísima con los traductores y las traductoras que he tenido, al francés, al inglés, que son los idiomas donde yo también puedo colaborar, ¿no? Sí. Entonces, la verdad que tienen... ¿Vos colaborás en las traducciones? Bueno, digamos, sí, después que está hecha opino, ¿no? Y por lo general mis opiniones no son casi nunca de sentido, sino de ritmo. Más bien pregunto, porque los nativos del idioma son los traductores, entonces pido, ¿me podés leer esto? A ver cómo suena, desde un poquito más arriba, a ver cómo viene el ritmo, claro, y tal, o ¿te parece tal palabra o tal otra? Y en general, digamos, ¿qué te cuesta más resignar? ¿El sentido o el tema de la musicalidad o el ritmo? Porque, o sea, todo no se puede tampoco, sí. ¿no? Ya te digo, estoy muy agradecida, he tenido mucha suerte con las traductoras, las dos traductoras, bueno, las tres traductoras, una de ellas todavía no se publicó. Así que, pero cuando se trata de resignar, bueno, yo trato de ser amplia en todo lo que se puede, ¿no? Claro. Pero a veces la traducción da unos giros de sentido interesantes a los que hay que estar abiertos también. Claro, como por ahí puede intensificar algo que vos sugerías nada más. Sin duda, sí, han pasado cosas muy lindas así. Mirá. Y ya yendo un poco más a nivel general, ¿no? Con respecto a la poesía, vos tenés una trayectoria muy grande con respecto a la poesía y no tanto en otros géneros. ¿Nunca te dio como la curiosidad de escribir otra cosa? O sea, ¿nunca te cansaste? Más teniendo en cuenta que la poesía se sabe que es tal vez el género más maltratado, ¿no? Por así decirlo, o el que menos vende, o el que menos repercusión tiene en algún punto. Sí, sí. La verdad que te diría que el ensayo me interesa mucho también, pero últimamente, digamos, en los últimos años, lo que hemos hecho es editar un libro con las entrevistas que me hicieron a mí en los últimos 15 años más o menos, porque así como te digo que el ensayo literario me interesa, creo que cuando está motivado por la pregunta de una entrevista, por ejemplo, en este caso, y más, bueno, si tengo la oportunidad de hacerlo por escrito y tal, es un género que me encanta. O sea, la entrevista vista como un ensayo más motivado que el ensayo de poética, bueno. Sí, es todo un género, ¿no? El tema de entrevistas a escritores. Bueno, sí, yo leo mucho entrevistas, yo leo mucho el género de entrevistas a músicos, a escritores, a pensadores también, a artistas visuales. Me gusta mucho como acercamiento a la poética de estas personas, ¿no? Bien. Hablando un poco de lo que te preguntaba antes de la música y la traducción, vos hiciste estudios musicales, digamos, en un conservatorio, o sea, muchos años. ¿Qué importancia tiene en general la música para la poesía? O sea, ¿cuánto de música hay en la poesía? Yo diría que lo que hay es mucho de ritmo. No sé si... Música es la palabra que se usa habitualmente, ¿no? Pues yo diría que lo importante es el ritmo, ¿no? Y el ritmo se da no solamente con los acentos, con las cadencias, también se da con otras figuras retóricas, con repeticiones, con blancos, con silencios más extendidos que el del corte de verso. O sea que sí, es una forma de musicalidad. Para mí es fundamental. O sea, para mí, tanto en la poesía traducida como en la poesía escrita originalmente en un idioma, la verdad que si no hay tal cosa como ese ritmo, ese cuidado del ritmo, para mí el poema no existe, ¿no? O sea, solamente porque diga algo no me parece que sea un texto poético. Y vos que tenés la posibilidad de leer, digamos, poesía de casi todo el mundo, de gran parte del mundo. Bueno, de gran parte. Gracias. ¿Qué te parece la producción actual, digamos, de poesía y sobre todo teniendo en cuenta esto del ritmo en diversos países, ¿no? En Argentina, no sé, en Estados Unidos, en Europa, como... Bueno, hay picos, por supuesto que, claro, siempre uno tiene una percepción, una manera de acercarse muy parcial, ¿no? Muy parcial, no digo arbitraria, sino que realmente con lo poco que se traduce y con los pocos idiomas que uno realmente puede llegar a dominar como para leer poesía, es muy poco lo que uno conoce, pero aún así yo creo que los poetas que se distinguen tienen eso fundamentalmente en cuenta, ¿no? Incluso cuando hacen una poesía o el poema en prosa, que es otro género, digamos, pero también tiene su propio ritmo y que se puede dar a través de la sintaxis, a través de la puntuación, a través de otros recursos distintos, pero
con respecto a tu pregunta, creo que sí, que bueno, que hay un gran número de gente que escribe que puede dejar de lado ese elemento, pero me parece que los que se distinguen, los que... Sí. ¿Sentís que está pasando ahora, digamos, eso que se deja de lado? El Sí, tema del me ritmo. parece que en cierto punto se deja de lado. La verdad es que habría que preguntarse hasta qué punto no pasó siempre, ¿no? Claro. Que siendo el elemento poético tal o cual, dependiendo el siglo, dependiendo la lengua, que algunas personas tratan de acercarse a ese género sin tratar de elaborar algunos de sus elementos claves, ¿no? O sea, yo siempre tengo para mí el ejemplo del cancionero de Baena. El cancionero de Baena se recopiló en el siglo XVI y hay unos 500 poetas más o menos, de los cuales que nos llegó Garcilaso, Aldana, Herrera. Claro, ¿qué habrá pasado con los otros, no? ¿Qué claro, habrá pasado con los otros? Claro, ¿no? Y lo demás, bueno, era gente que circulaba en su época, seguramente por los mismos circuitos que ellos. Espero que la historia sea más benévola con nosotros y estemos unos poquitos más, pero siempre hubo una tarea de selección grande, ¿no? Y contame cuál es tu tarea como editora en Pen Press, que es este sello, que lo tenés ¿desde qué año? ¿Cuánto hace? Uy, del 98. Ah, casi cuando te instalaste en Nueva York. Sí, casi sí. Y bueno, mi tarea como editora es primero fascinarme con algunos poetas que sí atienden al ritmo y a ciertos elementos formales y que tienen un universo que yo considero propio, y entonces tratar de encontrarles un lugar. Si ellos escriben en español, trato de publicarlos en español y que circulen por algunos circuitos más recónditos que los que puede tener una editorial comercial. O sea, en vez de tener un circuito más grande, yo busco un circuito más pequeño y más, con más vericuetos, ¿no? Y cuando lo que sucede, que lo que me fascina, lo que veo que realmente es una voz distinta, es en otra lengua, trato de traducirlo, de pedir a alguien que lo traduzca, o también estoy muy alerta. Es todo un trabajo de investigación también, digamos, ¿no? Y de lectura y de... Sí, que se va haciendo, o sea, son los textos que me llegan. Yo no te diría que tengo una tarea de investigación, son más bien las cosas que me van llegando, por los festivales a los que me invitan, por la gente con la que uno se va tratando y va hablando de un poeta y de otro. A propósito de los festivales, si tuvieras que pensar en el país que de alguna manera más lugar le da a la poesía, o en algún sitio que más lugar le dé, supongo que no vas a decir Argentina ni Buenos Aires, ¿no? ¿Cuál sería? Es difícil eso, porque... Por ejemplo, está Quebec, ¿no? En Canadá, que es un lugar que le dan por ahí a las publicaciones, a los concursos, a los premios, le dan mucha importancia. Sí, Quebec tiene sus fuentes para mantener, sostener e impulsar, pero también con grandes dificultades, es muy subsidiado, lo cual implica que entonces a nivel comercial no están tan expuestos, con lo cual eso no es bueno. O sea, es bueno que tengan subsidios, pero también sería bueno que hubiera un circuito comercial que permitiera una circulación más fluida de los libros. También, bueno, sí, Quebec en particular tiene una relación, o Francia o el mundo francofónico europeo tiene una relación bastante limitada con Quebec también, lo cual no es muy parecido a lo que pasa con España y nosotros, ¿no? Es más parecido a lo que pasa entre los Estados Unidos e Inglaterra, donde mucho contacto no hay tampoco. No hay en cuanto No. Mirá. Ahora ya te digo, varios poetas norteamericanos jóvenes están publicando en esta editorial Shersman, donde yo publico, me han publicado, y entonces ellos también están teniendo esta repercusión un poco afuera, pero no está tan fácil. Hay una proliferación de cosas, pero no sé si eso es necesariamente un buen síntoma. Es bueno que haya, pero no sé si necesariamente habla de un mercado favorable, de un mercado, no diría un mercado, de un circuito favorable a la poesía. El hecho de que haya 1000 editoriales de plaquetas y muy pocas editoriales de libros de poesía, por ejemplo. No sé si es buen indicio. Mercedes, muchísimas gracias por haber estado en Hipertexto 23. Un verdadero gusto. A vos, muchas gracias. Y nosotros nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias por estar del otro lado.